Feliz tarde. Muchísimas gracias a la Sociedad Venezolana de Pediatría, filial Carabobo, a Megalán por siempre estar apoyándonos en la parte de transmisión y promoción de nuestro foro chat. Y a ustedes, amigos, por estar allí, oyéndonos, viéndonos y apoyándonos siempre para seguir adelante. Muchísimas bendiciones a todos. Bueno, hoy vamos a hablar del manejo de las mordeduras y picaduras de animales. Las mordeduras y picaduras representan alrededor del 1% de las consultas en urgencias médicas, de los cuales 10% ameritan sutura y el 1 o 2% necesitan hospitalización. La herida puede abarcar desde un simple rasguño hasta lesiones que requieren cirugía reparadora e incluso pueden provocar la muerte. El abordaje de la herida para prevenir la infección por gérmenes de la boca del animal o la transmisión de otras enfermedades y el soporte de la posible afectación sistémica serán las claves de este manejo. Las mordeduras de mamíferos. La mayor parte de las mordeduras de mamíferos son producidas por los perros, 80-90%, seguidos de gatos, 5-18%, roedores, humanos y animales salvajes tipo murciélagos y monos. Hay casos graves debido a la tendencia de convivir con perros de gran tamaño y agresividad como Rottweiler, el Doberman, el Pitbull, instruidos para la defensa. Cuando es menor la talla de la víctima, la localización es más frecuente en el cuello, la cabeza y cara, y se debe investigar la posible asociación de fracturas craneofaciales que aparecen en el 25% de los casos. Puede haber hemorragias intracraneales. En caso de afectarse específicamente la cara, debe explorarse la zona ocular y orbitaria, incluyendo el conducto nasolacrimal. Las lesiones relacionadas con mordeduras de perro pueden dividirse en tres categorías que son abrasiones, heridas punzantes y laceraciones con o sin abulsión de tejido. En relación con las mordeduras de gato, pueden presentarse arañazos o heridas punzantes penetrantes, profundas. Tiene una alta tasa de infección de más del 50%, que puede aparecer generalmente a las 12 y 24 horas y puede tener complicaciones como artritis u osteomielitis. Las lesiones de roedores afectan a los niños generalmente más de 5 años de edad y presentan una tasa baja de infección bacteriana y de transmisión de rabia. Las mordeduras por humanos son polimicrobianas y puede ser que el agresor clave sus dientes o hay una automordedura o lesiones por puñetazos. La infección sucede entre un 10 a un 50% en forma de celulitis o absceso. Las mordeduras de murciélagos son poco frecuentes, pero hay que tener en consideración en la profilaxia de la rabia. Y la mordedura de los monos provoca heridas desgarrantes y también hay que tener mucho en cuenta el fenómeno, en este caso, de la enfermedad de la rabia. Manejo inicial de la herida. Primero, buscar la estabilidad clínica. Hacer una historia clínica completa. Preguntar sobre el animal agresor, si es salvaje, si es doméstico o desconocido. El estado de vacunación tanto del animal como de la víctima. Si hay presencia de signos de rabia previo al ataque y si hay posibilidad de seguimiento, si el ataque fue provocado o no. Antecedentes personales de la víctima, sobre todo si está inmunosuprimido, si tiene una esplenectomía, si hay quimioterapia, si es diabético, si está usando esteroides. En la exploración física, evaluar la severidad del ataque mediante la búsqueda de las heridas con sangrados activos o que comprometan cavidades u órganos, número, tipo, localización de la herida, si afectan articulaciones, funcionalidad de tendones y nervios. Los exámenes complementarios generalmente no son necesarios. Solo si hay un caso de infección, bueno, el cultivo de la herida, el hemocultivo
Y si hay por ejemplo, heridas punzantes cercanas a hueso o heridas penetrantes a nivel del cuero cabelludo, hacer rayos X o tomografía craneal. Factores que motivan alta probabilidad de infección en estas heridas puntiformes y profundas, por ejemplo, como las de gato, heridas en manos, de extremidades inferiores, heridas que requieren debridamiento, heridas que comprometen las articulaciones, tendones, ligamentos, en pacientes inmunosuprimidos. El tratamiento de la herida, una limpieza meticulosa de la herida con agua y jabón, agua hervida fresca y jabón o suero fisiológico. Utilizar antisépticos que no tengan colorante para no manchar la herida. Valorar el grado del dolor. Determinar si se va a suturar o no. Hay mucha controversia en relación con el cierre de la herida, que puede ser un cierre primario diferido de 3 a 5 días o un cierre por segunda intención. También profilaxia antibiótica y el tratamiento empírico de estas infecciones son primera elección, amoxicilina ácido clavulánico, o cefalosporinas de tercera generación, o si son alérgicos, trimetoprim sulfa más clindamicina. La decisión de la hospitalización dependerá de la gravedad y extensión de la infección. Por ejemplo, en caso de sepsis, celulitis, de instauración precoz, afectación de las articulaciones. También tenemos que tener en cuenta la profilaxia antirrábica. Por ejemplo, las mordeduras de murciélago. Aunque no sea visible, el hallazgo de estos animales en una habitación de un niño pequeño o un discapacitado es indicación de la inmunoprofilaxia. Las personas mordidas por un animal rabioso tienen menos del 20% de probabilidad de contraer la rabia, aunque no reciba tratamiento, pero la mortalidad en caso de desarrollarla es en 100%. También tenemos que utilizar la profilaxia antirrábica en las mordeduras de mono. Y por último, la profilaxia antitetánica, que administración del toxoide tetánico en caso de que haya un esquema incompleto de estas vacunas. Y la utilización de la gamma globulina en casos de heridas tetanígenas. Por ejemplo, heridas con importante grado de tejido desvitalizado, heridas punzantes contaminadas con cuerpos extraños que ameritan intervención quirúrgica y se retrasan más de 6 horas, pacientes sépticos. Clasificación parcial de los artrópodos, arácnidos, insectos, miriápidos. Vamos a hablar de algunos de ellos. Las avispas y las abejas son los únicos insectos que pican activamente. El aguijón de la abeja es de forma arponiada y es exclusiva de la hembra y queda clavada en la piel tras la picadura, produciendo la muerte. El aguijón de la avispa es liso y no queda clavado en la piel, por lo que puede picar múltiples y sucesivas veces. El veneno, aunque parecido al de la avispa, contiene una proteína antigénica responsable de la mayor proporción de las reacciones anafilácticas. La gravedad del cuadro dependerá del número de picaduras, de la exposición anterior, de la edad del paciente, siendo los casos mortales debido a una reacción alérgica grave más que a la acción tóxica directa del veneno. La picadura de la abeja es la más frecuente y en raras ocasiones se producen accidentes graves. Todo depende de la localización de la picadura. Las picaduras más peligrosas son las que se presentan en la garganta, en la base de la lengua y también en la cara. Se dice que entre 400 y 500 picaduras son mortales y esto se debería a un enjambre de estos insectos. Una sola picadura puede proporcionar o provocar una grave reacción alérgica. Hay que acudir al médico si hay hinchazón en la cara, dificultad respiratoria, mareo, confusión, piel pálida, o cianosis o un dolor abdominal inexplicable, una visión borrosa.
Durante un ataque anafiláctico muchas veces se requiere resucitación cardiopulmonar. Es importante no frotar cuando haya la picadura para evitar que se rompa el saco venoso. Se puede usar compresas de vinagre o amoníaco rebajado, hielo y también pasta de bicarbonato cuando hay estas picaduras. Si tiene problemas de alergia, se debe llevar un botiquín de emergencia donde contenga adrenalina, esteroides, antihistamínicos y un brazalete donde tenga identificación médica. El tratamiento ante un shock anafiláctico es adrenalina, colocarlo lo más rápido posible, oxigenoterapia, expansores del volumen, broncodilatadores de acción corta, en caso de broncoespasmo, uso de antihistamínicos y corticosteroides que no deben retrasar la administración de la adrenalina. Miriápodos. Dentro de ellos tenemos el ciempiés, que posee una glándula dermatotóxica que despide un olor desagradable y unas poderosas mandíbulas por donde inyectan el veneno, que pueden provocar una picadura dolorosa que causa hinchazón y enrojecimiento que puede durar hasta 48 horas. El milpiés contiene dentro de sus toxinas ácido clorhídrico, cianuro de hidrógeno, etc. Provoca una hiperpigmentación de la piel, prurito, ampollas, náuseas, vómitos. Y esa hiperpigmentación puede durar meses. El tratamiento es lavado con agua y jabón, compresas frías, lociones amoníacales rebajadas, reposo del miembro, antihistamínicos, esteroides tópicos, vía oral y parenteral, gluconato de calcio en caso de espasmos musculares, analgésicos e inclusive infiltración con anestésicos locales. Accidente por arañas. Viuda negra, lactrodectus o lactrodectismo. Tiene veneno neurotóxico. La sintomatología local se observan 2 puntos equimóticos, eritema, edema, dolor. A nivel sistémico, agitación, ansiedad, sudoración, dolores urentes, fallo renal, convulsiones. La araña parda o reclusa. Los oceles o los ocelismos. Tiene veneno citolítico o proteolítico y hemolítico. Los efectos locales, los 2 puntos equimóticos son dolorosos, vesículas con líquido seroso. Los efectos sistémicos, fiebre, mialgia, vómitos, diarrea, anemia hemolítica, coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal aguda. Y por último, la tarántula, que tiene un veneno proteolítico poco venenoso. Se observan a nivel local los 2 puntos equimóticos, edema y linfangitis, dolor, placa necrótica. A nivel sistémico, febrícula y un cuadro como una reacción alérgica. Accidentes escorpiónicos. El género Titius pertenece a la familia Butidae presente en Venezuela. Son conocidos en la zona metropolitana. Dos de las especies del género Titio, el Titio discrepens y el Titio Isabel Cecilia, se consideran de importancia médica y esto se debe a que poseen un veneno sumamente tóxico y que habitan en la zona del país de mayor densidad poblacional. El Titio discrepens es la especie de mayor accidentes graves y se encuentra en el área del Parque Henri Pittier, San Juan de los Morros, Altagracia Orituco, el área metropolitana de Caracas y Isabel Cecilia, urbanización El Junco. Todos los escorpiones son venenosos y han sido identificados como letales para el hombre. En Venezuela existe una especie que es el Titium discrepans, que es el responsable del 95% de los emponzoñamientos graves. Los escorpiones pueden vivir 15 años o más. Los escorpiones usan sus venenos para comer. Si durante esa semana emponzoñan a un animal, no tendrá suficiente veneno para inyectar. Por esta razón puede haber individuos que hayan sido emponzoñados sin presentar signos de envenenamiento. Ellos necesitan 3 semanas para reponer el veneno. Todos los escorpiones
emponzoñan. Son seres poco sociales y particularmente agresivos. Según el IBIC, el Instituto de Investigaciones Científicas, el veneno del género Titius es 100 veces más letal que el veneno de la serpiente cascabel. En Venezuela tenemos 32 especies de Titius, las cuales son extremadamente peligrosas para el hombre. Es más frecuente en Miranda, en El Zulia, en Falcón, en Trujillo, en Mérida, en Monagas, Sucre, Distrito Capital, donde se considera un problema de salud pública. El veneno de los escorpiones, el género Titius, es el único de importancia médica en el país. Y estos actúan sobre el sistema nervioso vegetativo, simpático y parasimpático. Y las manifestaciones que ellos provocan son generalmente de tipo neurotóxico y a nivel del aparato cardiovascular, básicamente. El veneno contiene neurotoxina, cardiotoxina, nefrotoxina, toxina hemolítica y, como dijimos anteriormente, la fracción más potente es la neurotóxica y las manifestaciones más graves se ven en el aparato cardiovascular. En el recién nacido y lactante se puede conocer que fue picado por un escorpión por presentar, o sospechar en este caso, por presentar llanto súbito, inexplicable y persistente, vómitos pertinaces, cialorrea, palidez y dificultad respiratoria. Estas picaduras generalmente pueden ocurrir en la noche o en la madrugada. El tratamiento específico para un emponzoñamiento por escorpiónico es la antivenina escorpiónica, que se llama suero antiescorpiónico, principalmente para neutralizar la venina circulante. Es elaborado en el Centro de Biotecnología de la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela. El gran enemigo del paciente con un emponzoñamiento escorpiónico es el tiempo entre el accidente y la administración del suero o fagoterápico. El principal riesgo del uso del suero antiescorpiónico en pacientes con emponzoñamiento escorpiónico por Titius es usar poco suero y usarlo tarde. En pocos casos han habido reacciones alérgicas por el uso del suero antiescorpiónico. Se debe aplicar de 2 a 5 ampollas endovenosos sin diluir o diluido en 25 cc de solución fisiológica a pasar a 20 gotas por minuto. Repetir de acuerdo a la clínica y de acuerdo a los resultados de los exámenes como glicemia, amilasa y otros exámenes como PTT, creatininfosfoquinasa con la fracción MB, troponina, gasometría, rayo X de tora y electrolito. El suero antiescorpiónico debe administrarse precozmente y su administración oportuna disminuye el grado y duración de la actividad simpática porque las concentraciones más altas de veneno se consiguen en los primeros 2 horas del emponzoñamiento. El veneno es extraído de escorpiones del género Titius, que inoculando a equinos producen anticuerpos específicos capaces de neutralizar los efectos nocivos de estos venenos. El suero antiescorpiónico es una solución de inmunoglobulinas específicas y 1 ml de suero neutraliza 0.2 miligramos de veneno de escorpión del género Titius. Trae paquetes de 5 ampollas cada una con viales de 5 ml y 5 ml neutraliza 1 miligramo del veneno Titius. Pueden presentarse reacciones inmediatas de hipersensibilización al suero del caballo y en forma grave pueden presentarse shocks anafilácticos. También podemos ver enfermedades del suero que puedan aparecer entre 4 y 40 días después de la administración, presentando fiebres, urticaria y artralgia. Para el tratamiento del shock anafiláctico tenemos que tener esteroides, antihistamínicos, adrenalina. Siempre estar presente con un carrito de paro cuando vamos a colocar estos sueros. En niños de 5 años proceder igual que los adultos. Los niños recibirán la misma dosis que los adultos. Deben ser administrados lo más pronto posible en una dosis única, diluido, como dijimos, en solución fisiológica
y la administración de la dosis debe ser en periodo no mayor de 2 horas. Entonces, el veneno tiene una gran actividad neurotóxica actuando, provocando una acción tipo colinérgica. Por ejemplo, provoca vómitos, dolor abdominal, cealorreas, náuseas, diarrea, diaforesis, bradicardia sinusal, hipotensión, bradipnea, broncoespasmos, miosis, parestesias, calambres, disartria, fasciculaciones musculares. Tiene una acción adrenérgica, palidez cutánea, frialdad de extremidades, piloerección, taquicardia sinusal, hipertensión, taquipnea, priapismo, midriasis. El paciente emponzoñado puede predominar clínica colinérgica o adrenérgica o una combinación de ambas. Los pacientes graves tienen agitación psicomotriz, fasciculaciones musculares, convulsiones, cambio en el electrocardiograma, insuficiencias cardíacas o edema agudo pulmonar, shock, dolor torácico opresivo, miocarditis y o infarto, coagulación intravascular y anemia hemolítica. Los hallazgos paraclínicos: aumento de la glicemia, aumento de las amilasas séricas, leucocitosis, aumento de las transaminasas, aumento de la creatinina infosfoquinasa sérica y la fracción MB, aumento de la deshidrogenasa láctica. A nivel electrocardiográfico, trastornos de conducción, auriculoventricular, bloqueos de primero y segundo grado, trastornos de ritmo cardíaco. Las complicaciones cardiovasculares son síndrome de dificultad respiratoria, miocarditis, microembolismo, reacción inflamatoria generalizada, que ocasiona un cuadro parecido al edema agudo pulmonar, deshidratación, pancreatitis. El tratamiento se puede usar la cifarcaína infiltrándola por el intenso dolor que puede afectar el área del emponzoñamiento. Se puede utilizar dipirona, metoclopramida para los vómitos. Hay que mantener con su hidratación pulmonar, tratar su edema pulmonar, oxígeno, diurético, digitálico, atropina si hay bradicardia severa, con o sin hipotensión, tratar taquiarritmia en forma convencional. Y el tratamiento específico es el suero antiescorpiónico. Accidente ofídico o emponzoñamiento ofídico, ofidiotoxicosis, ofidismo o toxidrome ofídico. En un accidente ofídico, el daño dependerá de la cantidad de veneno inyectado, de la sobreinfección bacteriana, de la respuesta inmunológica, de la enfermedad preexistente del individuo, del tratamiento propiamente dicho y del manejo terapéutico. Dentro del emponzoñamiento ofídico, lo más frecuente son los emponzoñamientos por Botrox, que es un 80% y se debe por la agresividad del ofidio, en este caso de las mapanares. Crotálico, un 15% de frecuencia, el achésico de 5 a 9% y micruros de 0 a 5%. Las áreas más afectadas son las extremidades con un 97.48%. Existen dos familias: el Viperidae, que es dentro de los cuales está el Botrox, que es el mapanare, tigra mariposa, macagua, cuatro narices. El crótalo, que es el cascabel enana. La lachese, que es la cuaima o la cuaima piña o la verrugosa. Y el Apidae, que es el micruro o el coral. El manejo adecuado, tanto prehospitalario inicial como hospitalario, son cruciales para el desenlace exitoso de esta emergencia médica. Muchas veces los primeros auxilios pueden causar más daño que la mordedura misma. Generan una pérdida valiosa del tiempo, provocando secuelas o muerte o aumentando el costo de la recuperación y del tratamiento. La realidad es que la terapia con el suero antiofídico es la única alternativa para el tratamiento efectivo de la ofidiotoxicosis. Y entre más precoz se aplique, mejor será su pronóstico, ya que no existe ningún otro tratamiento, ni maniobra, ni acción eficiente. Eso es muy, pero muy importante. Después de las mordeduras, las 2 primeras horas son cruciales para atenuar los efectos del veneno.
Sin embargo, las estadísticas indican que en general el 87% de los emponzoñados reciben antídotos después de este tiempo. Esto se debe a que no se tiene antídoto favoterápico, a que no se sabe aplicar o que no se tome la decisión de aplicarlo a pesar de tenerlo, debido al temor muchas veces infundado de las complicaciones que pudieran generar. También tenemos que los venenos es una secreción viscosa, blanca, amarillenta, y los venenos pueden ser clasificados, ya sea crotálicos del género Crotalus, que se caracteriza por ser miotóxico y provoca radiomiolisis, neurotóxico, nefrotóxico y genera un efecto desfibrinizante. Lo botrópico, que es el género Botro, es proteolítico y emetizante, coagulante, desfibrinizante, hemorrágico, necrosante y nefrotóxico. El elapídico, el género micruro, es fundamental neurotóxico y en este caso es paralizante. Y la lachesis tiene efecto proteolítico y hemolítico y también tiene un toque de tipo neurológico. ¿Qué hacer y qué no hacer? Primero, tranquilizar al paciente, no abandonar a la víctima, colocarlo en reposo, no debe caminar, no administrar antídotos si no está indicado por un médico, lavar la herida con abundante agua y jabón, inmovilización funcional del miembro afectado a la altura de la camilla. Se debe remover anillos, relojes, pulseras, vestimentas ajustadas en el miembro afectado. El personal paramédico debe concentrarse en el mantenimiento de la vía aérea, ventilación efectiva, administración de oxígeno, canalización de la vena en el miembro afectado. No se debe colocar torniquete, no se debe hacer cortes a nivel de la herida, no se puede succionar el veneno, no se debe colocar hielos, ni compresas, ni emplastos, ni choques eléctricos, ni quemar la herida. No se debe dar bebidas alcohólicas, ni ninguna sustancia por vía oral, a no ser que lo indique el médico, y transportarlo a un centro capacitado más cercano. El accidente botrópico tiene toxicidad local, hemorrágica, nefrotóxica e hipotensora. El veneno de las serpientes de recién nacidos son más hemorrágicas, edematizantes y letales que las serpientes botrópicas de adultos, las cuales son más hemolíticas y mionecrotizantes. El inicio de la sintomatología es a partir de los 10 a 20 minutos con un edema duro, doloroso, con dolor en el sitio de la mordedura que se acompaña a veces de sensación urente que puede quedarse localizado o irradiarse a lo largo del miembro. Es de aparición rápida. El edema puede afectar la función del miembro. Puede haber calor, puede haber rubor. Hay flictenas de color de contenido ceroso o ceromático, incluyendo veneno activo. También tenemos que puede haber sangramiento continuo, incoagulable, que sale por los orificios de los colmillos de la serpiente. Puede haber equimosis, puede haber flictena. La necrosis puede estar o no presente entre la primera y segunda semana de ocurrido el accidente y se observa más frecuentemente cuando hay maniobras inadecuadas, por ejemplo, succiones, cortaduras, cauterización, torniquete. El accidente botrópico puede comprometer el estado general, presentando fiebres, epigastralgia, vómitos biliosos, hipotensión arterial, trastornos visuales, hematemesis, melena, hematuria, epictasis, gingivorragia, náuseas, inquietud. Eventualmente puede haber shock e insuficiencia renal como consecuencia de una necrosis tubular. La infección sobreagregada puede sobrevenir cuando hay una ulceración de evolución tórpida, o bien por inoculación por gérmenes durante el acto de la mordedura. La muerte puede sobrevenir dentro de las primeras 72 horas como consecuencia de un shock irreversible, hemorragia generalizada e insuficiencia renal.
La letalidad de un accidente botrópico sin tratamiento es cercana al 8%, disminuyendo con la administración del antiveneno específico de 0,5 a 0,7%. En un accidente botrópico, los exámenes más importantes que tenemos que hacer es tiempo parcial de tromboplastina, tiempo de protrombina, tiempo de coagulación y fibrinógeno. Podemos clasificarlo un accidente botrópico en leve, moderado o grave. Todos tienen edema, todos. Ahora, las manifestaciones sistémicas, generalmente las leves pueden tener o no hemorragia. Los trastornos de coagulación son prolongados y el fibrinógeno es de 120 a 160 miligramos por decilitro. Lo normal es de 200 a 400 miligramos por decilitro. En este caso tenemos que neutralizar 100 miligramos de venina. Entonces tenemos que usar 5 ampollas intravenosas. En el moderado hay hemorragia, puede haber trastornos renales o no. Los trastornos de coagulación es incoagulable y el fibrinógeno es de 70 a 110 miligramos por decilitro. Tenemos que usar en este caso 10 ampollas intravenosas. Y el accidente botrópico grave, edema, tenemos que los trastornos hemorrágicos están presentes, puede haber trastornos de tipo renal o no. Hay trastornos de coagulación, son incoagulables y el fibrinógeno en menos de 30 miligramos por decilitro. Tenemos que neutralizar 300 miligramos con 15 ampollas de suero antiofídico. El accidente ofídico por la chesis. Su nombre común es cuaymapiña, concha piña. Es de gran tamaño, puede inocular grandes cantidades de veneno. Tiene acción local, edematizante, necrotizante, coagulante, proteolítica. Es un cuadro poco diferenciable de un accidente botrópico. Tiene alteraciones hematológicas, gastrointestinales, cardiocirculatorias y neurológicas. Las manifestaciones locales son dolor, edema, ampolla, hemorragia, necrosis, equimosis. A nivel sistémico tenemos náuseas, vómitos, cialorrea, dolores abdominales tipo espasmódico, diarreas con sangre, bradicardia, lipotimia, hipotensión, visión borrosa, disartria, disfagia. El accidente tipo moderado, ofídico tipo moderado por la chesis, tiene dolor local, edema ascendente, hemorragia local y sistémica, dolor abdominal, disminución de la frecuencia cardíaca, tiempos de coagulación normal o alargado. En el accidente severo hay el dolor local, edema ascendente, hemorragia local y sistémica, ampollas, necrosis de partes blandas, dolor abdominal, disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la tensión arterial, shock hipovolémico, estado general comprometido, tiempo de coagulación prolongada y trastornos a nivel neurológico como tosis palpebral, paresia de los músculos en la nuca, parálisis respiratoria. Los accidentes causados por la serpiente de coral se caracterizan por la inmediata aparición de los síntomas del envenenamiento, lo cual se explica por la rápida absorción y por el bajo peso molecular de la neurotoxina. En la zona de mordedura generalmente existe solamente leve ardor o dolor, acompañado de sensación de hipoestesia. En ocasiones aparece escaso edema circunscrito al área de la mordedura. A los pocos minutos puede aparecer mareos, dolores de cabeza, náuseas y compromiso que abarca los nervios craneales tales como el quinto, el noveno y el décimo, configurando una facies neurotóxica típica. Al examen físico hay trastornos de la deglución, parálisis velopalatina, disartria, crisis de sofocación, parálisis de los músculos respiratorios, crisis hipotensiva y parálisis flácida de los miembros. La presencia de midriasis progresiva constituye un signo de mal pronóstico. Estos signos se clasificarán como asintomáticos en causas de ausencia o signos o síntomas de envenenamiento o en su defecto
como grave por la gran incidencia de la parálisis respiratoria de rápido desarrollo observada en pacientes con evidencias clínicas de envenenamiento. Accidente crotálico. Son especies poco agresivas que al ser sorprendidas o molestadas denota su presencia con un ruido característico, emitido por un apéndice córneo ubicado en la punta de la cola, cascabel. Cuando mudan la piel, esta serpiente puede perder este apéndice, lo cual eventualmente pudiera provocar una confusión en el diagnóstico morfológico, siendo entonces necesario recurrir al estudio detallado de las alteraciones clínicas locales, sistémicas y de laboratorio para establecer el diagnóstico del accidente. La letalidad del accidente crotálico sin tratamiento específico oscila entre 65 y 72% de los casos, descendiendo a 12% cuando es tratado. Las manifestaciones sistémicas en el emponzoñamiento crotálico por cascabel pueden aparecer precozmente, un dolor intenso en el sitio de la mordedura, equimosis, flictenas, malestar, postración, sudoración, náuseas, vómitos, cefalea, somnolencia e intranquilidad, resequedad de la boca. A nivel neurológico se puede observar en las primeras 6 horas la fase miasténica, fase neurotóxica que se manifiesta por tosis palpebral uni o bilateral, parálisis de los músculos faciales, alteraciones pupilares, midriasis uni o bilateral, incapacidad para los movimientos de los glóbulos oculares, oftalmoplegia, dificultad en la acomodación, visión borrosa y diplopia. Musculares. A nivel, hay una acción miotóxica, provoca dolores musculares generalizados, mialgias, que pueden aparecer precozmente. Las fibras musculares esqueléticas liberan cantidades variables de mioglobina y se excretan por la orina, dando una tonalidad desde rojiza hasta marrón, que constituye la manifestación clínica más evidente de rhabdomiólisis y alerta sobre la gravedad del envenenamiento. El tratamiento del accidente crotálico consiste en la administración del suero anticrotálico o suero antiofídico polivalente, suficiente para neutralizar 150 miligramos de veneno en casos moderados o 300 miligramos de veneno en casos graves. En caso de que signos de rhabdomiólisis o mialgia generalizada, utilizar antiinflamatorios no esteroideos tipo diclofenac sódico por vía parenteral. Si hay oliguria, una correcta hidratación, el uso de diuréticos osmóticos tipo manitol por vía endovenosa para reducir la reabsorción tubular de la mioglobina, más forzar la diuresis. La utilización también de bicarbonato de sodio, y si ahí se cursa este accidente crotálico con insuficiencia respiratoria aguda, requiere asistencia ventilatoria y control cardíaco. Y uso de suero antiofídico adicional si está para neutralizar 150 miligramos de veneno crotálico. Si hay una persistencia de la creatinina fosfoquinasa y deshidrogenasa láctica elevada 24 horas después de la administración inicial del suero antiofídico polivalente. En Venezuela solo se produce el suero antiofídico polivalente, antibotrópico, anticrotálico, la cual se obtiene de sueros de caballo hiperinmunizados con venenos provenientes de serpientes del género Botrop y Crótalo. El suero polivalente se presenta en frascos de 10 cc. Cada cc tiene la capacidad de neutralizar 1.5 miligramos de veneno crotálico y 2 miligramos de veneno botrópico. La dosis debe ser suficiente y única. Debe administrarse la cantidad necesaria de antiveneno para cada accidente según el animal agresor y las características del cuadro clínico. Por otra parte, la aplicación se efectuará en dosis única, ya que el fraccionamiento puede dejar veneno circulante activo. Como la cantidad inoculada del mismo no se relaciona con el peso de la víctima y sí con el animal agresor, la cantidad de veneno será la misma
para adultos y niños. Este es un cuadro de manejo de mordeduras y picaduras de animales. La picadura de animales marinos, de las más frecuentes son las medusas, que pican e inyectan un veneno urticarizante a través de los tentáculos que tienen nematocisto. Ellos al entrar en contacto con la piel dan lugar a dolor local, edema e hiperpigmentación. Y posteriormente puede haber trastornos de tipo sistémicos como calambres, vómitos, síncope. El tratamiento es irrigación con sueros fisiológicos con agua salada, nunca agua dulce. Se debe retirar los restos de nematocisto y siempre usar guantes. Inactivar el veneno con amoníaco, cuerno de ciervo, rebajado generalmente. Administrar esteroides tópicos antihistamínicos sistémicos. En caso de calambres musculares, usar gluconato de calcio al 10% y en caso de que haya necesidad, antibiótico terapia. Nunca, como dije anteriormente, irrigar la herida con agua dulce, no frotar la herida y como anteriormente también dije, inactivar con amoníaco rebajado con agua o alcohol isopropílico al 60% antes de retirar los tentáculos con los nematocistos. En relación con los corales, erizo del mar y raya, en el tratamiento de ellos hay que retirar la espina o el aguijón para evitar granulomas, lavado con agua salada, desinfección, sumergir el miembro afectado en agua marina caliente durante 30 a 60 minutos, tratamiento del dolor con analgésicos, esteroides tópicos y sistémicos, profilaxia con antibióticos si hay sobreinfección. Los antibióticos recomendados son amoxicilina, ácido clavulánico o cefalosporina de tercera generación, o si es alérgico, bueno, el trimetrofin sulfa más la clindamicina. La ciguatera. Son intoxicaciones alimentarias por consumo de peces que contienen ciguatotoxina, que son neurotoxinas producidas por microalgas, manifestándose con cuadros gastrointestinales, neurológicos y cardiovasculares. La intoxicación se presenta por el consumo de carne contaminada de pescado de especies como la morena, pez gato, barracuda, pez rey, pargo, róbalo, anguila y en otras ocasiones ostras y almejas. Esta toxina se encuentra sobre todo en el hígado, cerebro, gónada y huesos de los peces. La toxina puede persistir en el pez por muchos meses y posiblemente para toda la vida. Una vez que se ingiere el pez con la ciguatotoxina, ya sea crudo, cocido, fresco, congelado, los síntomas comienzan a aparecer poco después de la ingesta, hasta 36 horas después. Las manifestaciones gastrointestinales son náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarreas acuosas abundantes de 5 a 8 evacuaciones diarias que llevan a la deshidratación severa. La parte neurológica, disestesias, parestesia en la región perioral y parcial distal de las extremidades, ataxia, prurito, debilidad, parálisis de extremidades inferiores, sensación de pérdida de dientes, dolor en las encías, cefalea, hipersensibilidad al frío e inversión térmica, es decir, frío es caliente y el caliente es frío. También artralgias, mialgias y fasciculaciones. A nivel cardiovascular, bradicardia, taquicardia, hipotensión, seguida de hipertensión y extrasístole. El diagnóstico es por clínica. Hay un aumento de la creatinina infofoquinasa, aumento de la creatinina sérica, cambios en específico en el electrocardiograma. Actualmente, no existe aquí en Venezuela, pero sí a nivel mundial, la SIGUA Check, que se pone en contacto el alimento para detectar los anticuerpos antitoxinas en el pescado. El tratamiento para esta enfermedad, que puede durar meses y años, es la amitriptilina, que para la disestesia y el prurito. El manitol, que es un diurético para disminuir el edema a nivel encefálico. El gluconato de calcio para contrarrestar los síntomas neurológicos. El dimenhidrinato,
que es un antiemético. La indometacina para mialgia y artralgia. La loperamina para como antidiarreico. Y la gabapentina, que es un antiepiléctico y también para disminuir el dolor de la neuropatía. La prevención, comer peces pequeños, evitar el consumo de vísceras y gónadas de los peces. Como dice mi nietecito Julián Antonio, gracias por su amable atención, por estar allí, por oírme. Ahora le invito a la sesión de preguntas y respuestas.